Saludos para todos. Hola. Bueno, hoy veremos la columna lumbosacra en todas sus proyecciones, o en las más usadas al menos. Siempre hay algunas otras, ¿cierto? Pero si ustedes quieren verlas, las pueden revisar en la bibliografía o en la red. También esta sesión la vamos a dividir en tres, ¿cierto? Primero vamos a ver la lumbosacra, bilateral y quinto espacio. Después vamos a ver las funcionales y oblicuas. Y finalmente vamos a ver el sacro y sacrocox y algunas otras cositas. Bien, vamos a la columna lumbosacra. AP, lateral y quinto espacio. Bueno, vamos a la columna lumbar anteroposterior. Si nosotros acostamos a un paciente en nuestra camilla, ¿cierto? Porque esta radiografía, aunque se puede tomar de pie para algunas indicaciones muy específicas, lo habitual es tomarla en decúbito supino la mayor parte de las veces, o decúbito dorsal. Si nosotros acostamos a un paciente en una camilla, ¿cierto? En una superficie lisa, lo habitual es que por la curva normal de la columna, esta parte, que es la que nosotros vamos a tomar, adquiera una curvatura, ¿cierto? Desgraciadamente esta curvatura es al revés de lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Porque nosotros necesitaríamos que esto fuera así, o al menos que fuera, que no fuera curvada, ¿cierto? Que fuera una línea recta, teniendo en cuenta que la columna lumbosacra es un poco más corta. Pero nosotros podemos modificar, como dijimos, ¿cierto? Esta posición. Si nosotros le levantamos la rodilla, los dos, el lumbar disminuye considerablemente y queda prácticamente o casi pegada al mes. Además, si le levantamos la cabeza o le levantamos la cabeza, también sucede lo mismo. Y si hacemos las dos cosas, queda muy pegadita, ¿cierto? Y esto lo podemos representar, ¿cierto? Así. Entonces, el número uno, ¿cierto? La columna queda muy, con una lordosis bastante considerable. Y haciendo este ejercicio, ¿cierto? Levantando las piernas, levantando la cabeza o las dos cosas, aplanamos bastante y vamos a tener una posición de la columna bastante más favorable para tener una radiografía adecuada en esa proyección antero-posterior, ¿cierto? Así que nunca se les olvide eso, siempre, para todas las radiografías de columna lumbosacra antero-posterior, al menos hay que levantar en las rodillas. Y como nosotros siempre tenemos la costumbre de poner, ¿cierto?, una almohada al paciente, siempre vamos a tener también la cabeza levantada, o un poco levantada. Y le podemos agregar un poco más si queremos, si no es suficiente con la flexión de las rodillas. Y en esa posición tomamos nuestra radiografía. Los centrajes ustedes lo vieron en el apunte, ¿cierto? Hay varias formas de centrar, de buscar, por supuesto tiene que ser la línea media, ¿cierto? Y el centraje habitualmente es en el espacio que se forma entre la cresta ilíaca y el reborde costal inferior o anterior, en esta parte. También hay otra forma, ¿cierto?, que se lo indiqué yo en el apunte para el centraje. Y lo que nosotros tenemos que ver es esto, la radiografía lumbosacra, que así se llama, ¿cierto? Necesitamos ver las 5 vértebras lumbares, 1, 2, 3, 4 y 5, la articulación lumbosacra y las articulaciones sacroiliacas, ¿cierto? Eso debe incluir la radiografía de columna lumbosacra. En algunos centros, y algunos radiólogos especialmente, ¿cierto?, les gusta tomar la radiografía en una placa así como esta, ¿cierto?, en una 40 por 43, donde se ve la mitad de la columna dorsal, se alcanza a ver parte de las caderas y muy amplia hacia los lados. Se tiene una visión más amplia, ¿cierto?, pero lo que se gana en eso se pierde en definición, ¿cierto? Hay mucha más radiación dispersa y
lo que a nosotros nos interesa, que son la columna lumbar, se pierde un poco de definición. Por lo tanto, lo que nosotros estamos habituados a hacer, y es lo que se debe hacer, a mi modesto modo de ver, ¿cierto? Es tomarla en un formato 24x30 longitudinal, diafragmado, ¿cierto?, al tamaño del chasis, del folio, de tal modo de tener la mejor definición que se pueda. Evidentemente, el contenido gástrico, ¿cierto?, perdón, el contenido intestinal del tubo digestivo en general perjudica un poco la imagen. En algunos casos es conveniente, cuando los pacientes, ¿cierto?, sufren de constipación o no tienen un tránsito intestinal muy regular, conviene darle un purgante, ¿cierto?, para limpiar un poco el tubo digestivo. Pero eso es optativo. En algunos centros sí lo exigen y en algunos otros no. Yo encuentro que es una exageración. Rara vez los pacientes, al menos si uno cuando va a pedir hora, el paciente le pregunta si tiene un tránsito normal. Si tiene tránsito normal, no es necesario hacer ninguna preparación. A veces las preparaciones incluso perjudican al paciente porque producen mucho gas. Y el gas molesta tanto como el contenido intestinal. Entonces, pues, es bien relativo. Cuando las personas tienen mucha grasita son un tanto obesas, ¿cierto?, o brececitas, como dicen. Todo esto se diluye en la grasa y molesta menos todo. Así que esto es optativo y lo hacen en los diferentes centros de diferente manera. Bueno, la radiografía de columna lumbar no tiene ninguna contraindicación para ser tomada al revés, ¿cierto?, en posterior anterior o en anterior. Pacientes que tienen lordosis, hiperlordosis, ¿cierto?, muy exagerada, lordosis exagerada, que aunque uno le levante las piernas y le levante la cabecita, igual queda un espacio entre la parte posterior de la columna, ¿cierto?, y la mesa. No hay ningún inconveniente en tomarla en posterior anterior, lo cual nos ubica la columna en muy buena posición, ¿cierto? Diría yo mejor incluso que la anterior posterior. Ahí tenemos una radiografía tomada en decúbito supino, ¿cierto?, decúbito dorsal, con una hiperlordosis bastante importante, ¿cierto? Y ustedes ven que la vértebra quinta, cuarta, prácticamente no se le ve cuerpo, ¿cierto?, está muy oblicuo. Entonces a este paciente, yo no sé si esta radiografía no es mía, así no sé si le habrán levantado las piernas o no, pero este paciente, por la dificultad de ver lo mejor que se puede esta parte, todos sabemos, ¿cierto?, que la cuarta se debería ver bien en una columna lumbosacral normal, de una parte de un paciente normal, ¿cierto? La quinta se ve un poco deformada, pero la cuarta debería verse de todas maneras bien. Y si a este paciente lo damos vuelta, ¿cierto?, y lo tomamos, este es el mismo paciente, ¿cierto?, la tomamos en posterior anterior, vamos a tener una visualización bastante mejor de la quinta vértebra y algo mejor también de la quinta. Esto, por supuesto, está en posición prona. Yo creo que la mayor dificultad que tiene la posición prona es poner al paciente en buena posición, ¿cierto? Y la mejor posición para eso es acostar al paciente de cúbito ventral, ¿cierto?, o prono, y estirarle un poco las piernas, juntarle en la punta de los pies y separarle los talones. Y así se acomoda prácticamente todo en la misma posición, ¿cierto?, igual que a la escoliosis que tiene este paciente, en este caso, ¿cierto?, lo representa. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en tomar la radiografía en posterior anterior o anterior. Bueno, aquí no está indicado, ¿cierto?, probablemente sea una placa más grande, está indicado más afuera de la placa, el lado derecho del paciente, ¿cierto?, que evidentemente es este. Por lo tanto, al darlo vuelta al paciente hay que poner la marca al otro lado, ¿cierto? Porque si este paciente está en posición supina, ¿cierto?, el lado derecho está acá, pero si este paciente está en posición prona, el lado derecho está al otro lado.
Ahora, cuando uno ve la radiografía la puede dar vuelta, y en este caso la radiografía está dada vuelta, ¿cierto? Pero si esto estuviera al otro lado, la moneda tendría que estar aquí, porque el lado derecho en pro no es al otro lado. Así que hay que tener cuidado con eso, enmarcar el lado derecho del paciente como corresponde. Habitualmente ponemos al paciente censo con la cabeza, por ejemplo, por el lado izquierdo del operador, ¿cierto? Del que está haciendo el examen, de tal modo que el lado derecho queda hacia a la entrada de la bandeja, que no cuesta mucho poner la monedita aquí, cuando uno lo da vuelta también se va la mano para ponerla aquí, pero ahí hay que ponerla al otro lado. Acuérdense de eso, que eso puede llevar a errores a veces bastante graves. La radiografía lumbar anteroposterior también se puede tomar de pie, tiene algunas indicaciones, muy pocas en realidad, porque si uno quiere ver curvaturas de la columna, es mejor tomar una columna completa, pero algunos médicos prefieren tomarla en posición de pie, ¿cierto? Porque podrían haber algunas patologías que se representarían mejor en la radiografía de columna lumbar de pie. Bueno, hay gusto para todo. Yo creo que la mayor indicación que está de la radiografía que piden lumbar de pie es errónea, que como se ve las crestas ilíacas, ¿cierto? Ver si tiene un poco de desnivel pélvico. Lo cual no es muy real, ¿cierto? Porque el desnivel pélvico puede ser por acortamiento de extremidad, puede ser por asimetría de la pelvis en general, o sea, que tenga una cadera más grande que la otra. O sea, hay varias razones que no quedan representadas en esa radiografía porque se ve parte de la cresta ilíaca. La plataforma sacra también se puede medir, ¿cierto? Pero tampoco es un indicativo, digamos, de un desnivel pélvico. Pero cuando la piden de pie, se puede tomar de pie. También se puede, ¿cierto?, afirmar la parte de atrás, teniendo mucho cuidado, ¿cierto?, en que la flexión de las rodillas sea simétrica, ¿cierto?, que no doble una rodilla más que la otra, porque si no se va a falsear esta escoliosis que podría tener el paciente o alteraciones que podría tener. Bueno, yo le he hablado ya de las compresiones y la columna lumbar y ayuda bastante. A veces es un paciente, ¿cierto?, con un abdomen bastante voluminoso, las técnicas tienen que subir mucho, ¿cierto? Por lo tanto, se pierde un poco la definición y el contraste. Si nosotros tenemos una wincha de compresión, ¿cierto?, lo podemos comprimir el abdomen al paciente, ¿cierto? Todos los equipos tienen compresores, se usan poco, pero se deberían usar más. Y le comprimimos el abdomen, la guatita, ¿cierto? Toda la grasa que está por encima, ¿cierto?, la grasa abdominal se expande y baja bastante el volumen y por lo tanto se pueden bajar las técnicas y obtener radiografías bastante mejor. De tal modo que los pacientes voluminosos con abdomen prominente, ¿cierto?, a veces con hernias abdominales que hacen que el abdomen sea muy prominente, o que tengan mucho tejido graso, ¿cierto?, lo que se llama un delantal adiposo. Conviene apretarlo, ¿cierto?, con el compresor y vamos a poder bajar las técnicas, ¿cierto?, y tener una radiografía de bastante mejor calidad. Bueno, eso es más o menos lo que se tiene que ver en una radiografía de columna lumbosacra, ¿cierto?, la técnica adecuada. Esta es una radiografía convencional, no es radiografía digital o digitalizada. Pero ustedes ven que están representadas todas las partes que nosotros necesitamos ver del paciente. Paciente que ha sido todo. Estas son radiografías mías, están tomadas, por supuesto, con las rodillas levantaditas, ¿cierto?, de tal modo que nos permita ver la mayor parte de las vértebras de frente. En algunos casos, ¿cierto?, como este, incluso se ve la quinta casi de frente. Este paciente debe haber tenido muy poca lordosis lumbar, más levantar las rodillas queda casi de frente a la quinta vértebra. De tal modo que se puede ver también en algunos casos, no en este. Para la columna lumbar lateral, bueno, se trata, ¿cierto?, de que nosotros podamos ver la mayor cantidad de espacios en una sola radiografía. Habitualmente esto se ve poco, pero se ve, ¿cierto?, que se vean todos los espacios
bien desproyectados y que se alcancen a ver habitualmente esta zona, que esta que es la más gruesa, ¿cierto? Que es la del quinto espacio, esto queda justo debajo de las dos crestas ilíacas, y eso es mucho volumen y mucha densidad, de modo que esto siempre queda un poco blando, o sea, queda blanco, así como digo, aquí no se ve bien. Recordarles, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ver toda la vértebra, tanto el cuerpo, los pedículos y la parte del arco posterior, ¿cierto? Esto es fundamental verlo. Y como esto tiene más densidad, esta parte se pierde mucho. Por eso es necesario en lateral siempre agregar una radiografía extra con mayor técnica, ¿cierto?, para ver y definir bien esta zona, ¿cierto? No solo el cuerpo vertebral y el saco, ¿cierto?, sino que también el arco posterior. Además, ¿cierto?, por la forma que adquiere la columna con los diferentes pacientes, no siempre el quinto espacio queda bien desproyectado, ¿cierto? Pueden quedar bien desproyectados los espacios superiores, ¿cierto? Primero, segundo, tercero y cuarto, pero el quinto no siempre sucede esto, ¿cierto? Que quede en la misma proyección que nosotros queremos. De tal modo que junto con subir la técnica tenemos que acomodar la angulación de las para poder ver el espacio desproyectado, ¿cierto?, el espacio articular. La posición en la que ustedes ven, algunas personas usan un separador entre las piernas, yo no lo uso porque no encuentro que sea necesario. Lo que sí es necesario es flectar la rodilla, ojalá tanto como 90 grados, ¿cierto?, porque eso permite poner al paciente, digamos, al doblar las rodillas queda absolutamente lateral. Lo mismo pasa con los brazos, ¿cierto?, que tienen que ir en 90 grados respecto al plano sagital con los coditos doblados hacia arriba. Ahí te los tienen puestos detrás de la cabeza, pero pueden ser doblados, como para hacer tutos, digo yo. Esa es la posición para tomar radiografía con una lumbosacra lateral. Ahora, ¿qué sucede con la columna cuando nosotros ponemos al paciente de lado? Bueno, eso es muy relativo, porque depende de cada paciente, ¿cierto? Depende de la contextura del paciente, ¿cierto? Depende de si es hombre o es mujer, y también, fundamentalmente, ¿cierto?, de los molestias que tenga el paciente. Un paciente está dolorido, va a poner su columna en la posición en que menos le moleste, de modo que es muy, muy relativo. Lo que sí es general, ¿cierto?, que las personas delgadas, esta zona va a bajar mucho más, ¿cierto?, y esto va a quedar más alto, así que la columna va a quedar más o menos en ese sentido. La columna, los pacientes más gruesos, ¿cierto?, esta curvatura va a ser menor, y en los pacientes muy obesos, ¿cierto?, de repente queda así como está aquí. No sé si ustedes alcanzan a ver, ¿cierto?, pero este paciente está igual que este, ¿cierto?, tiene un relleno por debajo, de tal modo que esto lo levanta y lo pone más o menos de frente. Eso se puede usar. Yo no uso relleno, prefiero angular el as y se obtiene más o menos el mismo resultado. Estos dos pacientes están acomodados así, de tal modo que tomarlos en perpendiculares, ¿cierto?, en 0 grados. Pero si la columna queda un poco hacia acá o mucho hacia acá, entonces se puede angular el as. O poner un relleno, como ustedes quieran. Yo, por lo menos, uso muy poco relleno. Cuando las pacientes son mujeres jóvenes, con las caderas muy amplias, ¿cierto?, y una cintura muy delgada, quedan con más de 20-25 grados. Entonces ahí sí conviene ponerle un relleno, no muy grande, ¿cierto?, pero un relleno, de tal modo que en vez de tomarla con 30 grados, podamos tomarla con unos 10 o 15 grados. Y tengo unos ejemplos de pacientes reales, ¿cierto?, que nosotros nos encontramos para tomar el lumbosacra. Este es un equipo, un planígrafo, ¿cierto? Les digo esto porque el tubo que está aquí arriba, ¿cierto?, arriba, va conectado con la bandeja que va aquí abajo, ¿cierto?, de tal modo que si nosotros angulamos el tubo hacia acá, ¿cierto?, esta varilla que une las dos cosas se mueve hacia acá, ¿cierto?, y la bandeja se mueve hacia allá, quedando siempre centrado donde uno quiere. Les digo esto, ¿cierto?, porque esto les indica la angulación del as, ¿cierto?, en que fue tomada esta radiografía. Quedó bien, por supuesto, ¿cierto? Esto es una dama bastante voluminosa, ¿cierto?, con las caderas amplias, pero con un abdomen también bien amplio. Y si ustedes tocan ahí, marcan más o menos lo que tocamos, ¿cierto?, que son las apófisis espinosa de la vértebra lumbares, da más o menos esa posición. Ahí tenemos un hombre, ¿cierto?, en el mismo equipo, la barra que une estas dos cosas está ahí.
tiene las caderas bastante menos amplias, ¿cierto? Los varones tienen las caderas menos amplias, está tomado con un poco menos de angulación. Como digo, igual siempre hay que tocarlo, ¿cierto? Porque lo que ve uno por afuera, aquí se ve clarito cómo está la columna, pero en realidad no, eso es lo externo, no es lo que sucede con la columna. Incluso cuando nosotros tocamos, ¿cierto? Lo que tocamos es la parte bastante posterior de la vértebra, que son las puntas de la apófisis espinosa. Y si hay pequeñas rotaciones de las vértebras, ¿cierto? Esto que nosotros tocamos no es muy representativo. Pero en realidad tocar al paciente, lo que nosotros queremos es determinar aproximadamente cómo está el paciente, cómo está la columna del paciente. Si está así, si está así, así es muy difícil, ¿cierto? Pero así, ¿cuánto de angulación tiene? O si está perpendicular al revés. Ahí tenemos otro paciente, ¿cierto? Otra paciente con las caderas bastante amplias y una cintura bastante reducida, ¿cierto? Donde le damos la misma angulación que la anterior, pero además le agregamos un relleno bastante importante. Y ahí tenemos la columna que queda más o menos en esa posición. Ahora, para esto es fundamental, ¿cierto? Que además de la posición en que queda la columna, tengamos lo que nosotros queremos, que es el botecito, ¿cierto? Que quede, ¿se acuerdan de la papa? Bueno, tiene que, esto que queda así. Ahora, si el paciente tiene una escoliosis, ¿cierto? Que es para el otro lado y esto va a quedar así, va a quedar horrible. Por eso es mejor tomar la radiografía frontal, ver la radiografía frontal y ahí ver qué lado nos conviene tomar la radiografía y acomodar a nuestro paciente. Ahora diría yo, más del 80% de los pacientes quedan bien tomándolo en decúbito lateral izquierdo, así como usted. Tal como dijimos, ¿cierto? En la radiografía de columnas dorsales al revés, el 80-90% de los pacientes queda en mejor posición tomar decúbito lateral derecho por estas curvaturas naturales que tiene el cuerpo humano y que son, digamos, las que más se ven en las escoliosis, esto es exagerado. Es una columna, una escoliosis, digo, con convexidad derecha en la parte dorsal e izquierda en la parte lumbar. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, de una paciente que tiene más exagerado, ¿cierto?, la diferencia entre las caderas. Esta paciente hubo que darle mucho más angulación a pesar de tener un relleno importante, ¿cierto?, para poder obtener la posición que nosotros queremos. Entonces diría yo que para obtener una buena radiografía de columna lumbosacra lateral, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, mirar al paciente, si es voluminoso, si no es voluminoso. Después, ver la relación que hay, ¿cierto?, entre las caderas y el torso del cuerpo. Tocar aquí la posición que adquieren las vértebras, ¿cierto?, al estar en decúbito. Y luego decidir, ¿cierto?, cuánta angulación le vamos a dar. Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad de ver la radiografía de columna lumbosacra frontal, es mucho más fácil elegir el lado, ¿sí? Ahora, cuando ustedes tocan a un paciente sin ver la columna lumbosacra frontal, se tocan a un paciente acostado en decúbito lateral, lo habitual, ¿cierto?, es que uno toque la parte más baja, ¿cierto?, en la articulación lumbosacra y trate de tocar las vértebras más acá. Si uno tiene la duda siquiera de que esta parte es más baja que esta, es mejor ver la radiografía porque lo más probable es que tenga una escoliosis al revés, ¿cierto?, que vaya que tomarlo para el otro lado. Si queda más o menos recta es porque está en buena ubicación y si queda un poquito más alta es porque digamos, tiene una escoliosis que nos va a favorecer. Como digo, fundamental, bueno, eso lo van a ir adquiriendo ustedes con la experiencia, ¿cierto? Ir tocando a los pacientes y más o menos ver cuando están digamos, no tienen escoliosis al revés de lo que nosotros queremos, ¿cierto? Sin ver la radiografía frontal. Pues ya digo, cuando vemos la radiografía frontal no tenemos ninguna duda para qué lado vamos a acostar al paciente. De tal modo que hay que tener todas estas cosas presentes. Esta radiografía de columna lumbar lateral también se puede tomar, por supuesto, de pie, ¿cierto?
En esta radiografía se ven bien los espacios articulares, ¿cierto? Intervertebrales, que podrían tener algún tipo de variación, ¿cierto? Con el peso. Por eso se pide en bipedestación. Aunque varía, en mi opinión, muy poco, ¿cierto? Pero igual se puede tomar de pie. Por supuesto, tiene que ser apoyada la parte que corresponda en el estativo. Y digo la parte que corresponda, ¿cierto? Porque los varones, como tienen un tórax más amplio, ¿cierto? Les toca primero el tórax, pero las damas que tienen las caderas más anchas tocan las caderas primero del estativo. Y los que son más o menos parejitos tocan las dos partes. Pero el paciente tiene que quedar derecho, ¿cierto? Y evidentemente para el lado que nos conviene, ¿cierto? O sea, en general apoyando el lado izquierdo, pero también si el paciente tiene una esclerosis puede ser para el lado derecho. Y ahí vamos a tener nosotros una radiografía como la que tenemos ahí, ¿cierto? Y como digo, rara vez vamos a ver el quinto espacio. Estas radiografías probablemente sean de pacientes muy parejitos o que fueron tomadas con kilovoltajes muy altos, ¿cierto? De tal modo, y miliamperaje bajo, de tal modo de hacer tener una latitud importante que se puedan ver esas cosas, pero no son las técnicas que uno necesita para tener un buen contraste y ver todas las estructuras que aquí no se ven mucho, ¿sí? Las estructuras de los arcos posteriores sobre todo. Bueno, ahí tenemos radiografías clásicas de columna lumbosacra, ¿cierto? Donde se tiene que ver todo lo que hay que ver, ¿cierto? Los cuerpos vertebrales, una sola línea por detrás, no dos, ¿cierto? Los agujeros de conjunción, los arcos posteriores completos con los pedículos, ¿cierto? Las láminas, las interapofisiales, que algo se ven aquí, digo, las articulaciones interapofisiales, ¿cierto? Con la apófisis, articulares superiores e inferiores. Y como les decía, ¿cierto? Esta parte, por el mayor volumen y las dos crestas de iliaca superpuestas, normalmente esto queda oculto, queda más claro, no se ve muy bien. En algunos pacientes se ve, pero no siempre. Y además, no siempre el quinto espacio, como les decía, queda en la misma posición, de tal modo que quede de frente para que queden los espacios intervertebrales desproyectados. El quinto espacio rara vez también sucede así. Ocurre, pero rara vez. Sino que quede desproyectado en la misma columna lumbosacra. Incluso así hay que tomarle otra radiografía igual, ¿cierto? Enfocada acá, que con mayor técnica para definir bien las estructuras del arco posterior y la parte inferior del quinto espacio, del sacro propiamente, ¿cierto? Pero eso es lo que se tiene que ver. Habitualmente esto es lo que vemos. 5 vértebras, ¿cierto? Con el quinto espacio un poco, con poca visualización y mal desproyectado. Por eso que además hay que agregar el lateral siempre el quinto espacio. Bueno, ahí tenemos pacientes que no son tan fáciles, ¿cierto?, de adquirir como los anteriores, pero que acostándolo para el lado que corresponde y dando las angulaciones que corresponden y corrigiendo las rotaciones que pueda tener, podemos tener una radiografía igual bien representativa, ¿cierto?, de lo que tiene el paciente. Esta sombra que ustedes la ven aquí, se ven algunos pacientes y corresponde a los pulmones. Y son pacientes que son identificables antes de tomar la radiografía. Y a esos pacientes conviene tomarlos en expiración, ¿cierto? O sea, tome aire, bote todo el aire y los pulmones le suben bastante y se puede ver bien esta zona. Son identificables, digo, porque son personas habitualmente de estructura muy delgada, ¿cierto? O sea, que tienen los pulmones muy largos y poco anchos, al revés de la persona robusta, ¿cierto? Que tiene el pulmón muy ancho y cortito. Entonces las personas que son delgadas, ¿cierto? Que ustedes las van a notar al tiro, tienen un tórax muy fino, en lateral, ¿cierto? Tienen los pulmones bien abajo. O sea, los vértices, perdón, las bases pulmonares les llegan muy abajo. Sobre todo si justo en ese momento inspiraron, ¿cierto? Le bajan mucho los pulmones y tapan la parte que corresponde. Bueno, un paciente imposibilitado, que no se puede mover, ¿cierto? No hay ningún inconveniente en tomar la radiografía en decúbito, ya sea decúbito supino o decúbito dorsal, ¿cierto? Con una parrilla portátil o acercando la camilla al estativo, ¿cierto? Se pone en la posición que uno quiere.
que lo quiere, y con un rayo horizontal, ¿cierto?, se obtiene la radiografía lumbares laterales de estos pacientes. Bueno, vamos ahora al quinto espacio, ¿cierto?, o articulación lumbosacra. Si ustedes ven esta radiografía, ¿cierto?, que es más o menos lo que sucede cuando nosotros ponemos a un paciente acostado, ¿cierto?, con las rodillas levantadas para que se pierda un poco la lordosis. Nuestros espacios quedan como de frente, ¿cierto? Pero el quinto espacio, por la quinta vértebra, en realidad, con el quinto espacio, por la divergencia que tiene siempre sale en esa posición, ¿cierto? No queda muy claro. Si nosotros queremos ver el quinto espacio en antero-posterior, que es lo que vamos a ver ahora, obviamente tenemos que meter nuestro as así, ¿cierto? O sea, darle angulación hacia craneal, y vamos a tener una representación en frontal, no solamente de la vértebra, sino que también del quinto espacio, ¿cierto? O sea, en vez de tomar nuestra radiografía, que el paciente puede estar con las rodillas levantadas también para disminuir esto, ¿cierto?, le tenemos que dar una angulación de entre 15 y 20 grados, dependiendo de la lordosis que tenga el paciente. Las damas habitualmente tienen una lordosis mayor, anatómicamente, fisiológicamente, digamos. O sea, la idea es meter el as a través del quinto espacio y vamos a obtener radiografía de esta parte lo más real posible, ¿cierto? Podemos ver el cuerpo vertebral y la articulación lumbosacra en antero-posterior. Por supuesto, esto mismo se puede hacer en posterior anterior, ¿cierto? Da lo mismo, pero la angulación cambia hacia el otro lado. Y por supuesto cambia también cuando es hombre o es mujer, ¿cierto? Como decíamos, las mujeres tienen un poco más de lordosis fisiológicamente, ¿cierto? De tal modo que habitualmente las damas, tanto en antero-posterior como en posterior-anterior, si uno quiere ver el quinto espacio, tiene que tener más, hay que darle más angulación al tubo. Y para obtener la visualización de esto, ¿cierto?, de la vértebra y del quinto espacio. El quinto espacio habitualmente no se toma separado, pero hay algunos especialistas, traumatólogos o algunos copiones que la piden. Dicen, la solicitud de examen dice radiografía, columna lumbosacra, AP lateral y quinto espacio, AP y lateral. Entonces hay que tomar el antero-posterior también. Yo a los traumatólogos se los tomo, o a los reumatólogos se los tomo felices, pero cuando vienen de consultorio son copiones que lo han visto y son nomás, pero igual hay que tomar. Bueno, esas cosas de cada uno. Bien, porque es bien difícil, ¿cierto?, con un médico no especialista, sobre todo las personas jóvenes, ¿cierto?, puedan ver en la radiografía anteroposterior algo que, o sea, haber diagnosticado o hacer una hipótesis diagnóstica, ¿cierto?, sin haber visto ninguna radiografía del paciente, que es lo que normalmente ocurre cuando son pedidos de consultorio, ¿cierto?, de centros primarios de salud. O sea, la primera radiografía que tiene el paciente, a menos que tenga un antecedente previo de alguna operación o algo así. Bueno, en fin, si se pide antero-posterior hay que tomar. El que sí siempre hay que tomar, ¿cierto?, es la articulación lumbosacra o quinto espacio en lateral. Bueno, si nosotros tenemos, ya tomamos la radiografía lumbar lateral, ¿cierto?, siempre se ve algo del quinto espacio y ahí nosotros podemos ver qué corrección tenemos que hacer o cuánta angulación más o menos tenemos que darle para poder ver el quinto espacio. Y eso es tan relativo como lo que habíamos hablado antes de la posición del paciente en lateral, ¿cierto? Lo habitual es que mientras más delgado sea el paciente, o sea, mientras más diferencia haya entre las caderas y la cintura, el quinto espacio quede más mirando hacia los pies, digamos, o sea, que habría que darle angulación hacia caudal. Mientras más abdomen tenga, queda más perpendicular y cuando, además de tener un abdomen amplio, tan adolorido, incluso a veces hay que darle angulación hacia craneal. Bueno, para eso uno tiene que tratar de tocar la parte central del sacro, ¿cierto?, y ver qué dirección tiene la parte lumbar, que es ahí donde se produce la inflexión, ¿cierto?, que se mueve, cambia la dirección de la columna, y por eso no se ve bien el quinto espacio. Cuando eso es armónico, ¿cierto?, se ve el quinto espacio en la radiografía lateral.
Eh, y solamente se tiene que tomar, ¿cierto? Porque hay que aumentar la técnica y la definición. Recordemos que el quinto espacio se toma en un formato bastante más pequeño, ¿cierto? Yo la tomo en 13, en los hospitales no hay 13, la toman en 18, pero se puede diafragmar de tal modo que lo único que queremos ver nosotros es esta zona, de tal modo que esto cabe de más en un formato más pequeño, porque eso nos va a mejorar la definición. ¿Cierto? Vamos a tener que aumentar la técnica, pero eso, al aumentar la técnica, significa que vamos a perder definición, pero como diafragmamos mucho y queda muy colimado, mejora mucho la definición y ustedes comparen una radiografía tomada en la lateral, digamos, que se vea bien el quinto espacio, y van a ver la definición de las estructuras de los arcos posteriores que se ve bastante mejor en el quinto espacio enfocado, solamente por el formato, o sea, porque es una placa más pequeña, porque es un campo más reducido de radiación y disminuye la radiación dispersa, por supuesto. O sea, ¿qué logramos en el quinto espacio? Primero, desproyectar, ¿cierto? Segundo, desproyectar el quinto espacio, que es bien visible el espacio discal, ¿cierto? Eh, Mejoramos la definición y vemos bien el arco posterior, además que tenemos que ver todas las estructuras, ¿cierto? Por eso se sube habitualmente la técnica. Hoy tenemos ejemplos de quinto espacio, ¿cierto? De diferentes pacientes, ¿cierto? Tienen diferente estructura, densidad radiológica, ¿cierto? Algunos tienen más 8x8, otros menos, otros tienen más contraste, tienen diferentes formas, ¿cierto? Esto que se ve con alta frecuencia, ¿cierto? Que es una sacralización del quinto espacio, de la quinta vértebra, ¿cierto? Que la tienen unida al sacro, y este vendría siendo el cuarto espacio más o menos. Esto va siempre asociado a una... Estas son variantes anatómicas también, a una vértebra de transición dorso-lumbar, ¿cierto? O sea, tiene como 6 vértebras lumbares, pero en realidad la primera, ¿cierto? Es dorsal, que tiene características de dorsal y de lumbar. Y eso, como digo, va asociado también a esto que es la sacralización de la quinta vértebra. Pero esto es lo que tenemos que lograr en todos los pacientes, ¿cierto? A este paciente que se ve en el quinto espacio, se ven tres espacios, se ve el quinto, el cuarto y el tercero. Lo más probable es que en la misma radiografía lateral también se hayan visto los tres porque están en la misma posición, ¿cierto? Pero se tiene que tomar igual, ¿cierto? Porque en esta se ve mejor el arco posterior y se ven todas las estructuras que se necesitan ver. Esto es un buen índice, ¿cierto? Para cuando nosotros tomamos la lateral, la vemos y tenemos que angular de nuevo nuestro tubo o enfocar el quinto espacio, ¿cierto? Porque si nosotros lo vemos en la lateral, igual como lo estamos viendo aquí, lo único que hay que hacer es correr el tubo y agregarle unos 3 o 4 o 5 grados, dependiendo de cuánto corramos el tubo, ¿sí? Y va a quedar exactamente igual. Si nosotros mantenemos la angulación, no vamos a obtener la misma angulación de la lateral, ¿cierto? Como el punto de centraje es diferente, no vamos a obtener la desproyección del espacio, por lo tanto hay que darle más angulación. En estos pacientes, ¿cierto? En que se ve muy mal el cuarto espacio, es porque en la lateral se ve muy bien, por lo tanto en esto no se vio nada, porque estaba en una posición más alta, ¿cierto? O que hay que darle angulación al tubo. Entonces cuando uno tiene que decidir cómo corregir la dirección del haz, hay que fijarse en la lateral, ¿cierto? En la lateral, que nos va a dar una información bastante importante de cómo está ubicada el quinto espacio respecto a los otros espacios, para poderlos desproyectar bien. Bien, eso por ahora. Cualquier pregunta, recuerden que tenemos la reunión del día martes y ahí aclaramos cualquier duda. Lean los apuntes, ahí están descritas todas las posiciones, ¿cierto? Y las angulaciones. Y si agregan a esto, eh, agregan a la presentación, van a tener pocas dudas. Eso, que estén muy bien. Chao, chao. Hola de nuevo. Aquí estamos para la segunda parte. Y que vamos a ver ahora la radiografía de columnas lumbosacras funcionales o dinámicas y las oblicuas. Bueno, las funcionales y dinámicas se refieren, lo mismo que en la columna cervical, ¿cierto? A determinar las alteraciones que pueden haber en el movimiento de las columnas, ¿cierto? En la flexión y en la extensión.
fundamentalmente se refiere, igual que la cervical, ¿cierto?, a los desplazamientos o listesis que hay entre los diferentes segmentos vertebrales. Habitualmente las mayores, o habitualmente donde más se producen los desplazamientos son entre el sacro y la quinta vértebra lumbar, ¿cierto?, en el quinto espacio. De tal modo que de primordial importancia es ver el quinto espacio, o sea, se trata de ver toda la columna lumbosacra en una sola radiografía en las diferentes proyecciones, ¿cierto? Se pueden tomar, como dicen en el apunte, cuatro proyecciones en posición funcional, ¿cierto? Una es la posición normal, ¿cierto?, con el paciente vivo. La otra sería en extensión, ¿cierto?, con el paciente estirado hacia atrás. Y en flexión, ¿cierto?, que es la habitual que se toma, y en flexión máxima, ¿cierto?, que se doblan un poco las caderas de tal modo que queda la columna casi horizontal. Vamos allá. Bueno, como decíamos, ¿cierto?, se trata de ver la funcionalidad, ¿cierto?, de la columna en los diferentes movimientos, ¿cierto?, de extensión y flexión. De tal modo que ahí está indicado más o menos, ¿cierto?, el sector y lo que se tiene que ver. Pero además, por supuesto, se tiene que ver hasta la primera vértebra lumbar. La posición erecta normal, ¿cierto?, con los brazos en esa posición. Bueno, no me acuerdo si les dije, ¿cierto?, que para la columna total la posición lateral básica es con los brazos extendidos, ¿cierto?, en 90 grados del brazo, más que del antebrazo, ¿cierto? El antebrazo queda en posición normal, ¿cierto?, un poco más alto, pero el brazo tiene que quedar en 90 grados. Sin embargo, hay una nueva tendencia, ¿cierto? Tal como les dije, ¿cierto? Al levantar los brazos, las personas tienden a poner las caderas hacia adelante y aumentar la lordosis que tienen, ¿cierto? Y hay que corregirlos habitualmente. Ponerlo en posición que quede en un solo plano el dorso con los glúteos. Porque habitualmente, si ustedes se paran de lado o se miran de lado parados y levantan los brazos, van a poner las caderas hacia adelante, como posición de equilibrio, digamos. Entonces hay que corregirlo. Y por eso hay una tendencia a tomar actualmente en algunos centros, ¿cierto?, la columna total lateral con los brazos en esa posición, ¿cierto?, más o menos adelantados 30 grados solamente, que puede ser estirado o puesto así doblado. Se describe la posición con doblando los codos y tomándose las clavículas con las manos. De tal modo que esa proyección también se puede usar, ¿cierto?, para la columna total lateral cuando se solicite. Hasta ahora lo regular es tomar la columna total con los brazos en extensión, pero como digo, hay una tendencia a que se tome así con la idea de no exagerar la curva lumbosacra. En realidad la curvatura completa de la columna, porque uno aumenta la curvatura lumbosacra, ¿cierto?, y por lo tanto, para mantener el equilibrio también aumenta la cifosis dorsal. Bueno, esa es la posición para tomar la columna lateral. El centraje, ¿cierto?, en el hueco aquí que se produce, ¿cierto?, entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Ese es el lugar donde se centra. El centraje medio, ¿cierto?, o lateral, ¿cierto?, es que quede justo encima de la columna y que se alcanza a ver el quinto espacio, igual que en la columna lateral, ¿cierto?, que son muy variables y depende mucho del espesor de las partes blandas por detrás del hueso de la columna, ¿cierto?, de la parte ósea. Depende del tamaño de los glúteos, de la grasa lumbar, ¿cierto? Pero es fácil determinarlo a simple vista mirando al paciente.
en la técnica, habitualmente, como hay que ver el quinto espacio, es preferible tomarla con el mismo kilovoltaje más alto, ¿cierto?, que una columna lumbar, como el kilovoltaje de una columna lumbosacra, y bajar un poco el miliamperaje, de tal modo que tenga penetración suficiente como para ver el quinto espacio. Así, con técnicas altas es posible, se pierde un poco de contraste en las vértebras superiores, pero es posible ver toda la columna lumbosacra, incluyendo, digamos, la parte más densa, que es esta que ya hemos dicho más de una oportunidad, ¿cierto? Que es la parte más ancha de la columna lumbar, el sentido lateral, ¿cierto? Está sobrepuesta la columna y las dos crestas ilíacas con todos los órganos blandos que están en su interior. Para la extensión, ¿cierto? Esa es la posición. Hay que tener en cuenta que lo que queremos ver nosotros es todo esto, de tal modo que el centraje que antes habría sido por aquí, más o menos, ahora va a tener que ser por acá, para que alcancemos a ver estas vértebras y estas vértebras, ¿cierto? Si nosotros queremos ver estas vértebras que están aquí y esta otra que se va a ir un poco hacia adelante, el centraje va a tener que ser bastante más atrás, y ustedes lo van a notar inmediatamente. Diría yo que esa es la mayor dificultad de la radiografía, porque este paciente, claro, es casi ideal, ¿cierto? Pero cuando tienen un abdomen prominente o los muslos muy anchos, grandes glúteos, cuesta un poco determinar cómo, pero de todas maneras siempre el quinto espacio se va hacia adelante, ¿cierto? Y la parte superior hacia atrás, de tal modo que el centraje varía bastante de la radiografía anterior, que aquí lo haríamos más o menos por ahí, ¿cierto? Y en esta otra tendría que ser bastante más atrás para alcanzar a ver las vértebras altas, ¿cierto? Porque esto se va a ir hacia adelante y esto hacia atrás. Entonces va a haber que hacer una media y ponerlo por aquí porque el quinto espacio va a quedar aquí, o sea, más adelante de la mitad de la placa, y esta parte es la parte más atrás de la mitad de la placa. En la técnica prácticamente lo mismo, ¿cierto? Igual que la lateral con técnica de quinto espacio y bajando levemente el miliamperaje, ¿cierto? El miliamper segundo. De preferencia el miliamper, ¿cierto? Para mantener el tiempo y no teniendo en cuenta que ya esto es todo un tiempo más o menos largo, cualquier movimiento se puede graficar en el examen. Esta es la radiografía de la inflexión, ¿cierto? La idea es fijar las caderas y doblar solo la columna hasta donde el paciente pueda, que es más o menos eso, un poquito más, ¿cierto? Cuando la persona empieza a doblar las caderas, puede quedar casi en posición horizontal, pero no es la columna la que se está doblando, ¿cierto? La columna va a permanecer en la misma posición, ¿cierto? Es solamente que las caderas van a bajar y esto va a quedar así. Pero la flexión es más o menos así, yo diría un poquito más, con los brazos extendidos, ¿cierto? En esta posición yo prefiero antes que esta porque es más sencillo, ¿cierto? Poner al paciente con las manitos tomadas por detrás de la cabeza, en la nuca, digamos. Como que mantienen mejor el equilibrio, me da la impresión, pero puede usarse indistintamente cualquier lado. Esta es la erecta con flexión máxima. Si ustedes se fijan, la posición de la columna, o sea, la posición de las vértebras en general no varía mucho, mantiene la misma posición que en esa, ¿cierto? En la flexión. Lo que baja es la posición del dorso en general, ¿cierto? Con la flexión en las caderas. Quizás da un poco más presión a esta parte, pero no es necesario, ¿cierto? Si uno lo hace así y un poquito más solamente. Por supuesto, es fundamental que en esto se quiere ver si hay desplazamiento de una vértebra sobre otra, especialmente, como decía, del quinto espacio, pero también de cualquiera de los otros segmentos, que se vean todos los espacios, ¿cierto? Y una sola línea por detrás, igual que en la cervical, ¿cierto? Si hubiera algún desplazamiento aquí y dos bordes, es difícil determinar qué grado de desplazamiento. Y por supuesto, estos grados de desplazamiento es diferente, ¿cierto? Si el desplazamiento es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, y eso depende de la medición. De modo que es difícil hacer una medición para diferenciar un 2 de un 3, por ejemplo, si se ven dos bordes por detrás, ¿cierto? Una vértebra va más adelante que la otra o más atrás que la otra, y con dos bordes, ¿cierto? Ya se complica. Entonces es bien importante primero que estén muy laterales y que se vean los discos intervertebrales. A propósito de eso, ¿cierto? Que en algunas de las presentaciones anteriores les dije que íbamos a ver cómo corregimos esto. Habitualmente, como les decía,
Todas las escoliosis, por pequeñas que sean, ¿cierto? Como esta, van acompañadas de una rotación de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? ¿Y cómo se nota aquí? Porque las apófisis espinosas, que son estas, ¿cierto? Que están por detrás, ¿cierto? Dividen a la vértebra por la mitad, ¿cierto? Pero como está rotada, ¿cierto? Este lado de la vértebra se ve más grande que este, ¿cierto? Se nota claramente. De tal modo, cuando nosotros tomamos la lateral, bueno, esta es una lateral que está tomada para el otro lado. O sea, está el tecnólogo que la tomó, que no sé quién será, o a lo mejor la tomó para mostrársela a usted. No, vio la frontal primero y le tomó la radiografía nueva apoyándola sobre el lado izquierdo, ¿cierto? Y se obtuvo ese resultado. No un muy buen resultado, ¿cierto? Entonces, para esto lo único que hay que hacer es tomarla para el otro lado, ¿cierto? Pum, darle vuelta, firmarlo sobre el lado derecho, o sea, en el lateral derecho, y vamos a tener hasta el quinto espacio, porque esa pequeña curvatura que tiene por este lado nos permite ver el quinto espacio en una buena proyección. Sin embargo, si ustedes se fijan, hay una pequeña rotación de los cuerpos vertebrales que está dado por eso. Y vamos a ver cómo habitualmente se corrige eso. Si uno se da cuenta que el paciente, antes de tomarle, ¿cierto?, la radiografía lateral, tiene los cuerpos, tiene una escoliosis, tiene que suponer que tiene algún grado de rotación de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Y esta radiografía, igual que la anterior, ¿cierto?, fue tomada primero sobre el lado izquierdo, ¿cierto?, y tenemos ese resultado, y por la rotación de los cuerpos vertebrales ustedes ven dos bordes por detrás, ¿sí? Se ven, ¿cierto? Entonces, viendo esta radiografía, por lo tanto, decidimos que hay que tomarla por el lado derecho, y viendo esta, ¿cierto?, que está rotada y que apareció rotada aquí, tenemos que corregirla, o sea, tenemos que acostarla sobre el lado derecho y no tomar el lateral estricto, sino que correr al paciente, o sea, girar al paciente de tal modo que esta parte que está por detrás, ¿cierto?, que quedó a este lado, hay que hacerla girar hacia allá, ¿cierto? O sea, que se ponga al medio, porque si la hacemos girar para allá, se va a salir para este otro lado. Entonces, esta parte que va por detrás hay que correrla para allá, por lo tanto, este lado hay que empujarlo un poquito hacia atrás y esto, que está por detrás, esto se corrige y se pone al medio. Y así la tomamos, esto se lo acostamos sobre el lado, lo ponemos bien lateral y después el lado no apoyado lo corregimos dependiendo del grado, ¿cierto?, de la rotación, un poco hacia atrás. Y vamos a obtener esta radiografía que es bastante mejor que esto, ¿cierto? O sea, cualquier cosa que se quiera ver aquí, ¿cierto?, tanto de los cuerpos, de los arcos posteriores, de la apófisis espinosa, todo se ve. Esto sí yo se lo voy a explicar de nuevo porque es importante, más o menos así, ¿cierto? Cuando nosotros en la radiografía anterior vemos esto, ¿cierto?, que un lado es más grande que el otro, lo que estamos viendo si vemos la radiografía, la vértebra en un corte transversal, ¿cierto?, axial, lo que pasa es que la vértebra está rotada, ¿cierto?, y la apófisis espinosa que está por atrás se ve a este lado, o sea, este lado se ve más ancho que este, ¿cierto?, porque se proyecta en anterior-posterior así, ¿sí? Por esto este lado se va a ver más ancho que este, que el lado izquierdo. De tal modo que lo que hay que hacer, ¿cierto?, es ¡pum!, corregir hacia allá. Y como el paciente está acostado, ¿cierto?, sobre el lado derecho, lo que hay que hacer es correrlo un poquito hacia atrás, empujarlo hacia atrás. O sea, esta sería la parte alta del paciente y esta sería la parte afirmada. Entonces, ¡pum!, lo corremos hacia atrás. Y ahí va a quedar nuestra vértebra o nuestra columna, ¿cierto?, puesto en una posición adecuada. ¿No? Como si estuviera el paciente acostado, ¿cierto? Y como está rotado, la parte alta, ¿cierto?, se va a ver más chiquitita y la parte baja más alta. Entonces lo que hay que hacer es correrlo hacia esta parte, el costado derecho, si estuviera acostado sobre el lado izquierdo, ¿cierto?, pum, para acá, y ahí la vértebra va a quedar parejita, ¿cierto?, como es que la queremos para que se vea bien. ¿Se entiende? Perfectamente, profesor. Bien, esta es la misma radiografía, ¿cierto?, solamente que una ampliación enfocada, ¿cierto?, de la radiografía primera, ¿cierto?, que primero no se ven bien los espacios, ¿cierto?, viendo proyectados los espacios discales o los discos intervertebrales, y en la parte posterior dos bordes, ¿cierto? Entonces ahí le aplicamos la corrección anterior, ¿cierto?, la damos vuelta, le empujamos la parte
libre, digamos, no la apoyada, ¿cierto? Un poco hacia atrás, y vamos, esta es la misma, el mismo paciente, y vamos a obtener la corrección tanto de la escoliosis como de la rotación de los cuerpos posteriores, y vamos a tener estímulo, ¿cierto? Como les decía yo en alguna oportunidad anterior, estas correcciones no hacen que se cambie la estructura del paciente. La rotación, ¿cierto? Tanto la rotación como la escoliosis ya están diagnosticadas en la radiografía anteroposterior, de tal modo que la radiografía lateral no sirve para ninguna de las dos cosas, no sirve ni para escoliosis, porque la escoliosis se ve en la radiografía frontal, ¿cierto? Ni para ver el grado de rotación, que eso también se ve en la radiografía frontal. De modo que esas dos cosas se corrigen, pero no influyen en ningún diagnóstico del paciente. Solamente lo que nosotros tenemos es una mejor visualización por cualquier patología que pueda haber, tanto en los cuerpos como en los arcos posteriores, ¿cierto? Las apófisis, espinosas y eso. Bien, esos no son más que dos ejemplos, ¿cierto?, de radiografías tomadas en el lado que corresponde, ¿cierto? Bueno, este prácticamente es una escoliosis muy pequeñita, pero igual acostada sobre el lado derecho, ¿cierto? Pero esta no tiene rotación, es una escoliosis muy pequeña. Pero esa pequeña escoliosis que tiene, acostándola bien sobre el lado correspondiente, ¿cierto?, nos permite con una sola angulación ver todas las veces. Pero tal como les decía, la parte inferior, ¿cierto? Se pierde definición y se pierde visualización en general, ¿cierto? Porque la técnica no es suficiente para atravesar toda esta estructura, ¿cierto? Que en la parte superior de la columna lumbosacra no existen, ¿cierto? No hay hueso, solamente parte blanda. En cambio, aquí tiene sobrepuestas las dos crestas ilíacas una sobre la otra. De tal modo que no solamente aumenta el volumen, sino que también la densidad radiológica. Entonces hay que tomar una enfocada, ¿cierto? Con una colimación estricta de esta parte, ponerla y vamos a obtener mejor definición que esto incluso, ¿cierto? Por el hecho de diafragmar y que sea una radiografía enfocada. Y en este caso, ¿cierto? Como les decía, cuando en la lateral se ve mal, pero se ve el quinto paso, ¿cierto? Solamente es correr el tubo, enfocarlo un poco más abajo y darle, o al revés, enfocarlo, angular un poco más, ¿cierto? Porque esta radiografía fue tomada centrada aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el rayo oblicuo que impresionó esta parte es más oblicuo que el central. Por lo tanto, si nosotros centramos aquí, hay que darle más angulación al tubo, que pueden ser, digo, 3, 4 grados, 5 grados, y aumentar la técnica, ¿cierto? Porque, primero porque ya dijimos que esto tiene más volumen y además más denso, y por otro lado, como el formato es más pequeño, ¿cierto? Hay menos radiación dispersa, así que hay que subir bastante la técnica. En general, yo subo solamente kilovoltaje, mantengo el amperaje lateral, ¿cierto? Y bien deformado, quedan bastante, tengo más penetración, ¿cierto? Puedo ver toda la estructura, se pierde un poquito de contraste, ¿cierto? Pero no es significativo en relación a lo que se gana. Bueno, estos son otros ejemplos, ¿cierto? Esta acostadita sobre el lado izquierdo, ¿cierto? Esta pequeña escoliosis que tiene, prácticamente no tiene rotación de los cuerpos vertebrales. Aquí tenemos otra, acostada sobre el lado izquierdo también, ¿cierto? Fíjense ustedes que cuando las columnas son muy rectas, o los pacientes muy gruesos, ¿cierto? La columna queda más estiradita. En cambio, cuando son más delgados, tienen estas pequeñas columnas y uno puede ver toda la columna de una sola vez. Aquí tenemos un paciente, ¿cierto? Que igual que otro que vimos antes, ¿cierto? Se ve hasta la quinta vértebra bastante bien en la frontal, de tal modo que sucede esto, ¿cierto? Prácticamente que no tiene la lordosis habitual, ¿cierto? Tiene una pérdida de la lordosis bastante importante, entonces al estar acostado esto se endereza bastante y se puede ver casi de frente a la quinta vértebra lumbar y el quinto espacio lateral por la escoliosis, por la pequeña escoliosis. Vamos a las oblicuas entonces. Bueno, la columna lumbar oblicua está indicada, ¿cierto?, para ver específicamente, sobre todo en la listesis, ¿cierto?, de los desplazamientos, y también personas que no tienen desplazamiento, ¿cierto?, solamente que tienen molestias en la columna, probable lisis de los arcos posteriores. Y sirve también para ver el estado de las articulaciones interapofisiarias entre las vértebras, porque quedan bastante bien demostradas.
Esta columna lumbar se puede tomar se pueden tomar en oblicuos anteriores o posteriores. Esa es la posición descrita inicialmente, ¿cierto? Para tomar las oblicuas posteriores. Se gira el paciente aproximadamente 45 grados, 40 más o menos, 40-45. Por supuesto en decúbito dorsal y para que quede en esa posición, ¿cierto? De tal modo que la columna quede en oblicua y vamos a obtener una visión oblicua de las vértebras, ¿cierto? Aquí tenemos una radiografía de vértebras desnudas, sin partes blandas, ¿cierto? Y eso es como quedaría, ¿cierto? Con 45 grados y el A centrado verticalmente, perpendicular al plano de registro. Y lo que obtendríamos sería esto, ¿cierto? Es lo mismo que se ve en la radiografía, ¿cierto? Pero en una radiografía sin partes blandas. Por lo tanto, quizás varíe un poquitito el contraste. Como les decía, lo importante es ver aquí en la listesis, ¿cierto? Cuando hay desplazamiento de las vértebras, como se desplazan los cuerpos vertebrales, la parte de atrás es más fija y tiende a romperse el arco posterior y normalmente se rompe ahí. Esa es la apófisis articular superior y esa es la apófisis articular inferior. Por lo tanto, de estas vértebras, esto se llama parte interapófisaria o interarticular, ¿cierto? O sea, el sector que va entre las apófisis articulares superiores e inferiores, ¿cierto? Tiende a romperse ahí. Además, ¿cierto? Como les decía, se ven bien las articulaciones interapofisiarias, o sea, el estado de las articulaciones interapofisiarias queda más o menos justo en esa posición, así que también se puede analizar muy bien. O sea, fundamentalmente esta radiografía es para ver eso. Bueno, igual se ve otra estructura en una posición diferente, pero lo que se quiere ver es eso, la indemnidad, eso. Cuando hay un desplazamiento y hay una lisis del arco posterior que se llama, o sea, una ruptura del arco posterior, es ahí donde se rompe. Y es exactamente en el cuello del perrito que le dicen, ¿cierto? Porque siempre se describe esto como un perrito, ¿cierto? El hocico, el ojito, las orejitas, las patitas anteriores, las posteriores, la colita. Un perrito, bueno, el perrito se corta ahí en el cuello, que queda como con un collar el perrito. ¿Sí? Bueno, esas son las radiografías lateral, ¿cierto? Y frontal de la columna, ¿cierto? Que acabamos de ver, ¿cierto? Y ahí también se ven como un perrito por cada lado. Y en esta radiografía, ¿cierto? Que no tiene parte blanda, algo se ve de la apófisis articular superior con la inferior, pero no se ve tan de frente, ¿cierto? O axial como en las oblicuas, ¿cierto? Y menos si se va a cortar la parte interarticular, se ve muy poco en la radiografía real. ¿Cierto? Por eso es importante las radiografías oblicuas. Bien, aquí tenemos ejemplos de libros, ¿cierto? De cómo se ve la radiografía. Estos para mí tienen mucha angulación, tienen más de 45 grados, que aunque se ve el cuello del perrito, ¿cierto? Se ve la interapofisiaria, quizás tengan todavía muchas, pero hay un rango, yo diría que este es el rango mayor, de tener casi 50 grados de angulación. Y se puede hacer hasta 40, igual se ve en diferentes grados lo mismo, ¿cierto? El asunto es ver el perrito, todos los perritos, los 5 perritos, no ver 3 o 4 o 1 o 2, no. Hay que verlos todos y en una sola radiografía. Bueno, como les decía, esto también se puede tomar en posterior, perdón, en anterior, posterior anterior. Esto es lo mismo, 45 grados, a perpendicular, ¿cierto? Y vemos los mismos perritos, ¿cierto? Con la parte interarticular, ¿cierto? La posición articulares. Y la misma radiografía. La posición más o menos esa, ¿cierto? En esta proyección, en esta posición yo no tengo objeción, da lo mismo, pero en la anterior, esa no me gusta a mí porque ese brazo, cuando uno lo pasa por delante, la parte de alta de la columna gira más que la baja y si se ven los perritos arriba no se ven los de abajo. De tal modo que para que queden con la misma angulación todos los perritos, es mejor este brazo afirmarlo atrás y que el hombro no quede tan adelantado. Eso lo van a ver ustedes cuando tomen radiografía y me van a encontrar la razón.
Ahí vamos, ¿cierto? Esa es la posición que yo prefiero, en anteroposterior, ¿cierto? Sin pasar el brazo por encima, sino que afirmándose por detrás en la mesa y quedan todas las vértebras en un solo plano en 45 grados. Y esa posición para la proyección anterior, cierto que muy rara vez se toma, o sea, no sé por qué, porque el paciente no se puede poner de espalda o algo así podría ser. Yo la he tomado un par de veces en mi vida y eso. ¿Sí? Bien, esas se ve que son radiografías mías, pues, entonces, fíjense ustedes que tienen menos angulación y podemos ver todos los espacios, la interartificiaria y ver todos los perritos, ¿cierto? El quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primero, lo mismo acá, ¿cierto? Todos los cuellos de los perritos, como corresponde. Y tenemos otra, ¿cierto? Lo mismo, todos los perritos con todas las articulaciones, incluso la de la quinta, ¿cierto? La posición articular del sacro, ¿cierto? Con la posición de la quinta vértebra, del arco posterior, ¿cierto? Desde el primer perrito, todos los perritos, todos los cuellos del perrito o cogotas del perro. Bueno, aquí tenemos otro paciente, un paciente real, ¿cierto? Que al tomar el examen, e incluso, entiendo, no me acuerdo, pero a este paciente no le habían pedido radiografía de oblicuo, yo igual le tomé. No me acuerdo. Bueno, en fin, da lo mismo. Toman esta radiografía, ¿cierto? Ustedes ven aquí, ven un poco lo que se ve. Quizás uno podría intuir que hay ahí alguna rotura de la parte interarticular, ¿cierto? Pero no se ve muy bien. En la lateral sí se ve claramente, ¿cierto?, que el arco posterior está roto y a veces no es tan claro como esto. Y puede ser que esté roto a un solo lado, ¿cierto? O que tenga una separación mayor o que esto esté desplazado un poco hacia adelante o hacia atrás. En el quinto espacio de este paciente, ¿cierto?, con una técnica adecuada para poder ver mejor y ver más las estructuras posteriores. Por eso les digo yo que no solamente se ve en el quinto espacio y tiene que ser tomado enfocado y con una técnica que permita ver esta parte, porque tenemos que ver esto que está sucediendo con el arco posterior, ¿cierto? Con ese arco que hay entre las vértebras, ¿cierto? Entre la apófisis articular superior y la inferior, que es donde se rompen las vértebras, o los arcos posteriores más bien. Esta debería haber aparecido después, ¿cierto? Pero estas cosas de la tecnología no se sabe cuándo van a aparecer. Bueno, esto no es este paciente, ¿cierto? Es otro paciente. Una radiografía de oblicuo probablemente una de las que le mostré antes. Contéstenme ustedes en sus casas, ¿cierto? Que si este paciente fuera ¿dónde estaría cortado la parte interarticular? ¿Qué parte de todo esto estaría rota? 10 segundos. ¿Sí? Bien, estamos todos de acuerdo. Esta, ¿cierto? ¿Sí? No es esa. ¿Eh? Alguien dijo esa, no. Lo que se rompe es la quinta vértebra, ¿cierto? O sea, es la apófisis articular inferior, o sea, esta, ¿cierto? La que se rompe ahí. O sea, esta es la apófisis articular que quedó pegada acá, ¿cierto? Y esta es la parte alta del cuello del perrito. O sea, se rompe acá. Eso es, ¿cierto? O sea, esta parte va a aparecer separada de esta. Y eso hay que tomarlo para los dos lados, ¿cierto? Porque puede romperse una o las dos. En este caso es evidente que están rotas las dos, ¿cierto? Pero a veces o tiene más separación una que la otra. Entonces hay que tomarlas en la misma posición, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Bueno, esto no tiene más objetivo que mostrarles, ¿cierto?, que es lo que se ve habitualmente, con esta parte que se ve menos, ¿cierto? Por lo tanto hay que tomar una radiografía enfocada aquí en el quinto espacio. Ahí tenemos otros oblicuos, ¿cierto?, de pacientes diferentes. Recuerden ustedes que este brillo es por el negatoscopio que encandila la máquina, la cámara fotográfica. Por eso no se ve bien, pero en la radiografía real se ve bastante bien. Bueno, y eso por ahora. Vamos a dejar a la columna lumbosacra, sacrocoxis para la próxima. Eso, nos vemos en un momento. Que estén bien. Hola, aquí estamos para la última parte, ¿cierto? Aquí vamos a ver el sacro y el coxis, que forman parte también de la última parte, ¿cierto?, de la columna vertebral. Veamos el sacro anteroposterior, ¿cierto? El sacro, como ustedes saben,
Tiene una curvatura diferente de la columna lumbosacra, ¿cierto? Invertida. Tiene diferente posición entre hombres y mujeres, ¿cierto? La de las mujeres por la función que tiene, que es diferente de los hombres, ¿cierto? Es más como un huevito, con mucha más horizontalización respecto al suelo del sacro, ¿cierto? Eh, de los hombres, como no tienen esa función de tener guardado aquí su retoño, ¿cierto? Es mucho más plano, con menos eh, verticalización, diríamos, casi horizontalización. De tal modo que las angulaciones, bueno, siempre la radiografía de sacro en anteroposterior tiene que ser con angulación hacia craneal, ¿cierto? Porque a diferencia de las vértebras lumbares que estarían en esa posición, están en esa posición el sacro de frente. Y, por supuesto, lo que tenemos que tratar de ver nosotros, ¿cierto? Es la mayor parte del sacro, o sea, entero por arriba y entero por abajo. Si nosotros nos pasamos en la angulación, parte del sacro o de la articulación sacrocoxígea queda tapada aquí con las ramas pubianas. Entonces no tiene que ser demasiada angulación tampoco. Y por lo general, ¿cierto? Las damas, no por lo general, sino que siempre las damas, las mujeres necesitan mucha más angulación, o más angulación que los hombres. Los hombres en algunos casos, incluso si uno les levanta las rodillas, pueden quedar tomarse en 0 grados, que es el sacro de frente. Eso lo van a ir viendo ustedes a medida que vayan teniendo experiencia, ¿cierto? Pero lo fundamental aquí, ¿cierto?, es que todas son con angulación aceleral, excepto algunos hombres que hay que tomarlo de 0 grados, ¿cierto? Porque uno les da un poco de angulación y se mete el pubis encima de la articulación sacrocoxígea. Esto centrado en el plano medio, ¿cierto? Un poco por encima de la parte superior del pubis y dirigido hacia el sacro. Entonces las mujeres con las rodillas dobladitas y siempre con angulación para ver el sacro. Lo ideal es que el pubis quede justo por debajo o por la parte superior del coxis, ¿cierto? Que se vea entero el sacro. Por supuesto, no hay ningún inconveniente en tomarla en posterior anterior, ¿cierto? O en anterior. Las angulaciones se disminuyen un poco porque se endereza un poco la pelvis, de tal modo que, aunque también es con angulación hacia craneal, hacia caudal en este caso, ¿cierto? Lo contrario de la anteroposterior, hacia caudal las angulaciones son menores. Y se ve exactamente lo mismo. Puede ser que se vea un poquito más magnificado, pero se ve exactamente lo mismo. Siempre teniendo cuidado, ¿cierto?, de marcar el lado derecho donde corresponde. Este que aquí está marcado el lado derecho acá y el lado derecho ahora está acá. Pero el sacro se ve en la misma posición, ¿cierto? Con un poco menos de angulación en la proyección posterior anterior. Las técnicas radiográficas son prácticamente las mismas de la columna lumbosacra, ¿cierto? Alrededor de 65-70 kilos, que eso es variable, como le he dicho muchas veces, depende mucho del equipo y de, de lo que nosotros estemos usando, si es radiología análoga o digital, de los gustos de los tecnólogos y de las personas que informan también, que de repente les gustan con más o menos contraste. Pero anda alrededor de los 60 y 70 kilos, variando por supuesto en miliamperes por segundo, de acuerdo al diámetro o espesor de los pacientes. Pero este es más o menos un resumen, ¿cierto? Para las damas, esta es una radiografía tomada con el tubo angulado en 10 grados, ¿cierto? Bien, donde se ve más o menos bien, ¿cierto? Pero todavía se ve un poco todo, mucho de coxis, ¿cierto? Entonces con 15 grados, 5 grados más, ¿cierto? Se ve completo, estiradito el sacro y justo en la articulación sacrocoxígea. Perpendicular, ¿cierto? Esto se ve oblicuo, ¿cierto? Achatado, no se ve en toda su extensión el sacro. A diferencia de los hombres, ¿cierto? Que son estas dos, en un tubo con 10 grados de angulación, los ramas pubianas se meten casi en el tercio inferior del sacro, ¿cierto? Por lo tanto, con el tubo perpendicular, la mayor parte de los varones quedan en buena posición. Podría a veces angularse un poquito, ¿cierto? Unos 3-4 grados
bajar un poco o para subir un poco más las ramas pubianas y se ve un poquito más estirado. Esto no es más que para decirles que a diferencia de la columna lumbosacra, si nosotros queremos ver el sacro o el coxis también, aquí sí que son importantes las preparaciones, ¿cierto? Porque la mayor acumulación de residuos, ¿cierto? Fecales se produce en el colon distal, ¿cierto? En el sigmoide y cuando está repleto, ¿cierto? Es un poco lo que se puede ver, ¿cierto? Que hay una mezcla de gases y de contenido intercoráceo que le dicen bastante importante, que no impide ver absolutamente el sacro anteroposterior. De tal modo que en esta radiografía diría yo que sí es importante la preparación. Un purgante el día anterior y si es posible un lavado intestinal antes del examen, un par de horas antes. A veces basta con el lavado intestinal, porque lo que se quiere limpiar es la parte baja, de tal modo que con un lavado intestinal adecuado se elimina prácticamente todo lo que hay en el colon y no alcanza a bajarlo que está en el intestino delgado para obstruirlo. Bueno, esta no es más que una radiografía que tomé hace algunos años, yo, que hice ahí en el 2006. Tuve, no diré el placer ni el disgusto, pero la experiencia al menos de trabajar por muchos años para la Teletón. Y tomaba muchas radiografías de niños, de guaguas en malformaciones tan severas como esta, ¿cierto? Todavía aquí no tiene saco este niño, además de tener una pérdida absolutamente deformada. Bueno, en fin, las primeras radiografías para ver qué podían hacer de ellos para mejorar su estado físico. Muchas veces complicado con parálisis cerebral y todas esas cosas. Bueno, en fin. Vamos entonces a esto que yo sé que ustedes vieron las articulaciones sacroiliacas, pero como forma parte de la columna también quiero echarles darle un poquito más de información, no sé, a lo mejor ya la tienen ya, pero igual. Bueno, primero las oblicuas enfocadas, ¿cierto? Ustedes las conocen, ¿cierto? La posición es prácticamente la misma que para lumbosacro oblicuo, ustedes ven ahí que se ven los perritos también. Esta yo diría que es mejor posición que pasar el brazo por delante, ¿cierto? Como les decía, con el brazo por detrás y ahí quedan todas las vértebras. Bueno, pero aquí no interesa la vértebra, lo que interesa, ¿cierto? Es que las articulaciones no están de frente, ¿cierto? Sino que son abiertas de atrás hacia adelante, ¿cierto? De tal modo que son un poco oblicuas. Por lo tanto, hay que levantar el lado que vamos a tomar para que quede de frente y podemos obtener una de cada lado, ¿cierto? Levantando uno u otro lado, en unos 15 grados nomás, podemos obtener diría que más de 15, ¿eh? Yo diría que unos 25, 30 por lo menos. Bueno, en fin, ahí lo ven ustedes. Lo que se quiere ver, ¿cierto? Son las articulaciones sacroiliacas. Eso ustedes ya lo tienen perfectamente claro. Pero si uno quiere comparar las dos articulaciones sacroiliacas, ¿cierto? Lo habitual, ¿cierto? Es tomarle una radiografía como un sacro, ¿cierto? Entonces, esas son las articulaciones sacroiliacas comparativas, ¿cierto? O panorámicas. Y se toman con un solo rayo, ¿cierto? Que viene de frente, en angulación, ¿cierto? Con angulación aceleradas. Ya sabemos que el sacro está así, ¿cierto? Y que tiene diferente angulación respecto al plano registro, si es hombre o si es mujer. Pero hay que darle angulación, ¿cierto? Y así tenemos una proyección más o menos así de las articulaciones sacroiliacas, en que nosotros podemos decir más o menos el estado en que está, ¿cierto? El estado del espacio articular, de la esclerosis ósea subcondral y todas esas cosas que aparecen en la artrosis de las articulaciones, ¿cierto? En las enfermedades degenerativas. Pero, sin embargo, si ustedes se fijan, si nosotros acostamos a un paciente en decúbito supino, ¿cierto? Las articulaciones quedan en esa posición, ¿cierto? O sea, la parte más anterior queda más afuera y la parte más posterior queda más adentro, ¿cierto? Porque nuestro ACE viene así, ¿cierto? Así viene el ACE. Entonces sucede esto, ¿cierto? Que se ven dos articulaciones. Y es por eso que hay que tomar la obligua, ¿cierto? Porque uno se meta por el medio y levantarle un lado y después levantarle el otro. Eso lo tienen claro también, ¿cierto? Pero se ve la parte anterior de la articulación más afuera, ¿cierto? Más afuera. Y la parte más posterior más adentro, porque está más cerca de la columna. ¿Y fíjate que se ven dos rayas? Bueno.
¿Qué pasa si nosotros ponemos al paciente en póstero anterior, ¿cierto? Y ponemos nuestro rayo en póstero anterior también. Va a pasar, ¿cierto?, que nuestro haz de rayo va a tener casi la misma angulación que las articulaciones sacroiliacas. Y vamos a obtener en la misma placa, ¿cierto?, las dos articulaciones casi pasando por el medio. Por lo tanto, no ver dos articulaciones, sino que una sola articulación, y se puede diagnosticar con mayor facilidad y comparativamente el estado de las articulaciones sacroiliacas. Esto es lo que yo les quería mostrar, pero no estoy seguro si se los mostraron o no. En mi caso personal, todas las articulaciones sacroiliacas las tomo en póstero anterior, ¿cierto?, en una sola placa, con angulaciones diferentes, ¿cierto?, porque ya sabemos que el sacro se endereza un poco, de modo que no queda tan angulado. Por lo tanto, a las mujeres no hay que darle tanta angulación y a los hombres hay que darle un poquitito solamente. Y vamos a obtener esta imagen, ¿cierto?, de las articulaciones sacroiliacas con una sola articulación, no dos como se ven en esta proyección antero-posterior. Eso, tenganlo presente. Si tienen la oportunidad, tomen una radiografía de articulaciones sacroiliacas antero-posterior, como ustedes saben, y después le dan vuelta y le toman uno con angulación inversa menor que la anterior, ¿cierto?, que la proyección antero-posterior, y van a hacer la comparación y van a ver que esto da absolutamente mayor resultado. Por otro lado, ¿cierto?, la angulación de las articulaciones es diferente, no es igual para todos los pacientes. Por supuesto que para las damas, ¿cierto?, tienen más angulación porque es más redondita. De tal modo que para las damas incluso se puede acercar un poco el tubo de tal modo de aumentar la divergencia de los haces externos y queda bastante mejor. Incluso si ustedes toman varias articulaciones sacroiliacas, van a ir depurando su técnica y finalmente van a llegar a la radiografía igual o mejor que esta. Bueno, vamos al sacro lateral ahora, ¿cierto? Bueno, el sacro lateral es como un quinto espacio, corre un poquito hacia abajo, ¿cierto? Y enfocado un poco más atrás, de tal modo que se vea entero el sacro. El sacro llega hasta por aquí, más o menos, ¿cierto? Eventualmente se puede ver el coxis también, pero no necesariamente. Este paciente probablemente sea un paciente gordito, ¿cierto?, o con glúteos bastante amplios, ¿cierto? Por eso se ve bien el coxis. Un paciente delgado que tiene el coxis casi pegado a la piel, con una buena técnica para ver el sacro, el coxis queda irreconocible, muy negrito. Y por eso se toma separado, ¿cierto? Más o menos lo que ocurre aquí, que se pierde si uno tiene una buena técnica para ver. Esto cuando los glúteos son grandes queda parejito, ¿cierto? Y sobre todo en una sola proyección. Indispensable para esto, ¿cierto?, el diafragma, ¿cierto?, que tomarla en un formato pequeño y con bien diafragmado, ¿cierto?, para que podamos tener una buena definición. Técnica prácticamente la misma que con un quinto espacio. También hay que ponerlo de lado, ¿cierto? Uno puede tocar al paciente y angular el tubo o ponerlo más derecho, ¿cierto?, enderezando el sacro. Eso es optativo, no hay ninguna diferencia entre las dos cosas. Eso, el sacro frontal y lateral. Bueno, aquí por supuesto la preparación no tiene ninguna importancia. Cuando uno toma radiografías de urgencia o por algún accidente, ¿cierto?, por probable fractura del coxis, la radiografía frontal aporta un poco, ¿cierto?, pero la fundamental es la lateral. Hay que ver esto o esto, ¿cierto? Y para eso no se necesita preparación porque los gases y contenidos intestinales están por delante, ¿no? De tal modo que el contenido intestinal y colónico prácticamente sigmoideo no interfiere para nada en la visualización del sacro. Para el coxis, bueno, igual que para el coxis anterior-posterior, ¿cierto? Lo mismo que para el sacro, ¿cierto? La posición del coxis varía también con el sexo, ¿cierto? Si es hombre o si es mujer, ¿cierto? Como las mujeres tienen mucho más horizontalizado el sacro, ¿cierto? Lo más probable es que el coxis en una radiografía anterior-posterior les quede bastante bien. Al contrario, los hombres, ¿cierto?, como tienen el sacro horizontalizado respecto a la mesa o paralelo a la mesa casi, el coxis dobla hacia arriba y se mete detrás de la rama isquiopubiana, ¿cierto? Por lo tanto, para los hombres habitualmente hay que darle angulación hacia caudal para alcanzar a ver el coxis. Las técnicas hay que bajarlas un poco, ¿cierto? Con el mismo kilovoltaje, pero con respecto a la lumbar hay que bajar, yo diría, al menos 20-25%, eso depende del abdomen, ¿cierto?, del paciente, de las partes blandas.
pero habitualmente es un 20 o 25% menos para tener una buena visualización del cóccix que tiene muy poca densidad. Incluso a veces conviene tener técnica especial de bajo kilovoltaje y alto contraste, ¿cierto? Para tomar el cóccix, que quedan bien bonitos también. O sea, si yo habitualmente tomo las columnas lumbares, por ejemplo, con 65, para decir algo, le bajo 20 kilos al cóccix, ¿cierto? En vez de tomarla con 25, con 65, la tomo con 45 kilos y bajo, subo, por supuesto, el millón por segundo. Da bastante más contraste y cóccix a veces que son muy delgaditos y muy con poco contraste, porque tienen poca calcificación, poco calcio, osteoporosis en general, dar una imagen bastante adecuada. Bueno, esto no es más que para mostrarles, ¿cierto? Lo mismo que les mostré en las anteriores, que el sacro de una mujer y por lo tanto el cóccix tiene posiciones diferentes, ¿cierto? También cambia la posición con levantarle o bajarle las rodillas, de tal modo que como ustedes se manejan ya con eso de las rodillas, y siendo hombre o siendo mujer, pueden combinar las dos cosas y obtener una proyección adecuada. Esto es lo importante en la radiografía coxial anterior-posterior, que se vea el cóccix, ¿cierto? Que no puede quedar metido debajo de la rama disquipudiana, o de las ramas pubianas, digamos, eligiendo está un poco más abajo, o del pubi, derechamente, porque está al medio, ¿cierto? En el cóccix lateral, lo ideal es usar cono, ¿cierto? O por detrás, ¿cierto? En la mesa, apoyado por esta parte, un cono, un filtro eh, compensador, ¿cierto? Para disminuir la radiación dispersa que se produce aquí en el aire, ¿cierto? Poner un objeto sólido por acá. Ojalá que tenga la forma del cóccix, ¿cierto? Entonces esta parte no aporta tanta radiación. Si ustedes toman en una placa grande, con un formato grande, toda la radiación dispersa del aire aquí se va encima y esto sale negro. Empiezan a bajar las técnicas, y después como se bajan mucho las técnicas, no son suficientes para ver el cóccix y no se ve nada. De tal modo que en el cóccix lateral el requisito es bien deformado y si es posible con cualquier cosa, un saco de arena, un pedazo de plomo, un libro, lo que sea puesto aquí detrás, de tal modo que evite la radiación dispersa que llega desde el aire hacia acá. Y se tendrían que ver hasta el último segmento. Hay cóccix bien larguitos que si estuvieran para el otro lado sería una cola, ¿cierto? Fíjense en este tremendo cóccix. Bueno, habitualmente son 3, 4 y hasta 5 segmentos, como en este caso, ¿cierto? Los centrajes son complicados a veces porque la cantidad de partes blandas aquí del glúteo es muy diferente de una persona a otra y dependiendo de la curvatura lumbar, ¿cierto? Tanto el quinto espacio puede quedar más adelante como atrás, como también el cóccix hacia más atrás o hacia adelante, hacia atrás o hacia adelante, o hacia atrás o más hacia adelante, o más hacia atrás o hacia adelante. Bueno, ya me entendieron. Como digo, cuesta un poco al mirarlo, ¿cierto? Determinar cuál es el centraje para que quede justo encima del cóccix. Entonces, porque hay algunos pacientes que tienen el sacro aquí, ustedes tocan y es puro huesito, hay otros que tienen un 10 esta parte, o que tienen mucha parte grasa, ustedes tocan y por lo menos 3, 4 centímetros, recién, después de hundir el dedo, encuentran un poco de hueso del sacro. Lo mismo pasa con el cóccix, que puede estar estiradito para acá o puede estar doblado, de tal modo que hay que tocar aquí para tener una idea de dónde parte el cóccix y hasta dónde llega, ¿cierto? Y para poder hacer el tentaje, y hay alguna variación, digamos, respecto a la profundidad de la piel en que nosotros tenemos que enfocar nuestro. Bien, ahora vamos a mostrar algunas imágenes, ¿cierto? Igual que siempre, que son solamente para que se acostumbren a la radiografía. Bueno, aquí tenemos un paciente, ¿cierto? Que tiene una sacralización de la vértebra lumbosacra aquí, ¿cierto? Ustedes se fijan, con articulación aquí al lado y todo. Y aquí está espacio. Esta radiografía, fíjense, tiene una pequeña rotación y esa rotación no se corrigió aquí en esta. O intencionalmente no se corrigió porque no se veía que tuviera alteraciones, ¿cierto? En cambio, para este lado, o sea, en la parte baja no está rotado y es lo que se ve acá. Y tenemos otro, ¿cierto? También una sacralización, aquí tenemos una
el arco posterior incompleto, ¿cierto? Que también es una variante anatómica, no tiene consecuencias, digamos, para el paciente. También tiene una sacralización, ¿cierto? Tiene una vértebra dorsal, 1, 2, 3, 4, y esta sería la quinta vértebra que está sacralizada, ¿sí? Y lo que tiene ahí no es un disco intervertebral, sino que es una separación o un menisco que se llama. Por lo tanto, este no es el quinto espacio, sino que es el cuarto espacio, y este sería un pseudo quinto espacio. Todos los pacientes son como nosotros queremos, ¿cierto? Ahí tenemos un anciano con muy mala preparación, ¿cierto? Probablemente muy adolorido, y las radiografías no van a quedar tan bonitas como las anteriores, ¿cierto? Pero se hace lo que se puede. Tiene muy poca densidad radiológica, ¿cierto? Tiene una osteoporosis que casi apenas hace diferenciarse los bordes de las vértebras de las partes blandas. Los cuerpos vertebrales tienen casi la misma densidad que las partes blandas, ¿cierto? Dos aplastamientos lumbares, producto probablemente de la osteoporosis, producida por la edad. Evidentemente lo más probable es que esto sea una dama, que son las que más sufren esto, ¿cierto? De la osteoporosis y las consecuentes aplastamientos vertebrales. Pacientes muy doloridos, ¿cierto? Esto con mucho cuidado. Tomarlo las menos radiografías que se pueda, esto, ponerlo de lado cuesta muchísimo. Ahí sí que no se puede acomodar nada, ¿cierto? Ponerlo lo más lateral que se pueda y tomar la radiografía lo mejor que se pueda. No hay para qué agregar la ofensa al daño, como dice el dicho. Tratar de tomar la mejor radiografía, ¿cierto? Ahí tenemos otro paciente, ¿cierto? También con muy mala preparación, poca densidad radiológica, gran osteoporosis y un aplastamiento en la primera lumbar, que son los lugares donde, últimas dorsales, primera lumbar, donde se produce la mayor parte de los aplastamientos por osteoporosis en personas de mayor edad. Quisiéramos que todos nuestros pacientes fueran como los primeros, ¿cierto? Que tienen discopatías pequeñas, que dan molestia, toman radiografía, pero no siempre es así. Aquí tenemos un paciente que prácticamente no tiene la lordosis fisiológica, ¿cierto? Tiene una columna muy con pérdida casi absoluta de la curva lumbar. Por lo tanto, acostado de espalda y levantada las rodillas, ¿cierto? La quinta vértebra casi se ve de frente, la cuarta ni hablar. El quinto espacio no se ve bien aquí ni por proyección ni por densidad, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tomar uno. Acá tenemos otro paciente más complicado, ¿cierto? Con una escoliosis, gran rotación. Fíjense ustedes que se ven las articulaciones interproficiales, o sea, como si la parte alta fuera un lipo. Entonces hay que ponerlo en cierta posición en que la parte baja queda de lado y la parte superior muy inclinada hacia atrás, o sea, queda casi cruzado la mesa. Y obtener la mejor radiografía de ese pueblo. O sea, yo quizás podría haberle tomado más radiografía para ver cada uno de los espacios, pero no tiene ningún sentido con esa columna. Además, debe ser un paciente que debe tener alrededor de 90 años. De tal modo que lo que se quiere demostrar es que absolutamente, o sea, que está enfermo de la columna, ¿cierto? Claramente. Ahí tenemos otra radiografía que es para que se acostumbren a ver cómo tienen que verse las radiografías, ¿cierto? Que se tienen que ver todas las partes, con la apófisis también, apófisis espinosa, pedículo, láminas por detrás, aquí se alcanza a ver las interapofisiales, en lateral, bien laterales, con los cuerpos bien proyectados. Quinto espacio, que se vea bien el arco posterior y el disco intervertebral. Finalizamos con esto, ¿cierto? Que otro niño Telecom, año 2007. Este no tiene columna lumbar ni sacro. Tiene algo de cabeza femoral, o sea, de fémures aquí, parte de la ilíaca, pero no tiene sacro. Y no tiene columna lumbar. Triste, ¿no? Bueno, en fin. Año 2007, ese niño si se ha sobrevivido, queda que no hubiera 13, no será por ahí, 15 años quizás, 13 años, porque ahí debe haber tenido menos de un año. Bueno, esos niños, vean todo esto, vean el apunte que les mandé y cualquier pregunta ahí se la contestamos el día martes. ¿Ya? Que estén muy bien. Buenas noches o buenas tardes.